Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este programa que hacemos desde la Universidad Iberoamericana Torreón y donde hoy tenemos a un invitado especial al que me da mucho gusto saludar. Es el sacerdote jesuita José María Rodríguez Olaizola. Padre Chema, ¿le dicen? José María. José María. Padre José María, encantado de tenerlo aquí en la cabina, de tenerlo aquí en la Universidad Iberoamericana Torreón. Un gusto. El gusto mío de poder compartir este rato. Bueno, el padre José María está haciendo pues prácticamente un tour por las universidades jesuitas del país, de México, y hoy tuvo parada aquí en Torreón para hablar de distintas temáticas. Ayer tuvo una plática con jóvenes bajo la temática Pistas para una espiritualidad post-pandemia. Hace un par de horas estuvo charlando con la comunidad, con el plantel de la Ibero, ¿no? Para hablar sobre el tema qué significa educar al mundo y pues también dará otra conferencia titulada La vida como camino, peregrinos o turistas. El padre José María pues es jesuita, teólogo, sociólogo, poeta. Me falta algo, bueno, por ahí leí que también es un tuitero exitoso, porque además pues es secretario de medios de la comunicación social de la Compañía de Jesús en España, ¿cierto? Sí. Un poco de todas esas cosas. Un poco de eso. Creo que también youtubero, por ahí sí tiene un canal de tiene YouTube, un canal de YouTube, ¿no? Bueno, padre José María, pues de estos tres temas al menos de inicio, obviamente por el contexto universitario en el que nos encontramos, ¿qué le pareció la recepción por parte de la comunidad de los jóvenes? Sí, o sea, con los jóvenes estuve hablando en concreto del tema de la conquista de la libertad. Sí, ok. O sea, la libertad para hoy. Y me pareció, o sea, muy interesante para mí el ir viendo. Es verdad que yo vengo del contexto español, a veces Claro. Uno se pregunta si están en la misma onda los jóvenes de aquí que los de allí, si son los mismos problemas, la misma realidad. Y cuando empiezas hablando en un contexto así, siempre te preguntas, bueno, si les llegará, ¿no? Si les llegará. Y lo que ayer fui viendo es que realmente que sí, o sea, que en el fondo al cabo de un rato de estar hablando estaban enganchados un poco a esa reflexión sobre qué hay que hacer para conquistar de verdad la libertad y qué trampas hay que ir evitando y qué, yo creo, que retos contemporáneos les asaltan a ellos como nos asaltan a todos, ¿no? Pero de una manera especial a los jóvenes. Sí. Y lo que sí fui viendo, porque lo notas mucho cuando tú hablas en público, notas cuando están distraídos y cuando están Claro. centrados, cuando captas la atención, y lo que fui notando es que se iban enganchando, o sea que en el fondo es parecida la realidad que viven a la que yo conozco más de los jóvenes de allá. Sí. Sí. En el sentido que menciona del tema de enganchar a los jóvenes, ¿qué tan complicado precisamente hoy en día con esta multiplicidad de canales, de redes, sí, etcétera? ¿Qué tan complicado es desde su trinchera, desde el tema de la fe, sí, del catolicismo, de la religión, etcétera, enganchar a una comunidad joven? Es complicado. Es muy complicado, sí, porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? O sea, uno, porque a veces parece que el contenido de lo que quieres proponer es lejano, hay también para muchos, para quienes es algo de otra época o más vinculado a sus padres o lo que sea. Yo lo que suelo decir es que el reto que tenemos las personas que trabajamos en pastoral hoy en día es encontrar maneras de traducir. O sea, hoy en día buena parte de nuestra labor es ser traductores del Evangelio, traductores de las preocupaciones un poco que nacen de la fe, cómo enganchan con los temas que a ellos les preocupan. Sí. Y bueno, si uno acierta
a lograr esos lenguajes comunes, esos temas que en el fondo enlazan profundamente el Evangelio con su vida, y vas tocando y les ayudas a entender pues que el Evangelio también habla de la presión por la imagen, de la soledad, del miedo a no ser querido, del rechazo, de esos temas que les preocupan en el fondo. En cuanto consigues eso, mi experiencia es que entonces sí hay un camino de formación, de encuentro, sí. ¿En qué momento en ese sentido entra el tema de la libertad de los jóvenes, ¿no? Porque pareciera un poco paradójico que... Pues mira, yo creo que una de las cosas que hay que ayudarles a entender es, si tú te dejas llevar un poco por los discursos contemporáneos, sobre todo de los medios de comunicación, de las redes, de la publicidad especialmente, se vende una libertad que es muy engañosa, que es la libertad consiste en poder hacer lo que quieras. E incluso, si me apuras, es poder vivir todas las vidas, probar todas las experiencias, tener todas las relaciones, recorrer todos los caminos, viajar a todas partes. Bueno, que eso es una ensoñación muy bonita, pero muy real. O sea, la realidad es no puedes vivir todo esto. No puedes, porque nuestro tiempo es limitado, porque la juventud dura lo que dura, porque en el fondo en la vida hay que ir optando y hay que ir... Entonces, la propuesta es una propuesta de libertad diferente. Libertad no es poder hacer todo lo que quieras, porque eso no vas a poder. O sea, que es mentira. Es una mentira envuelta en el adorno más atractivo, pero mentira al final, ¿no? Entonces, la propuesta es decir, no, libertad es poder elegir lo que quieres hacer en la vida. Pero una vez que lo eliges, te comprometes con ello. Sí. Entonces, yo creo que hay gente que no puede elegir por las circunstancias, por la pobreza, por las adicciones, por lo que sea, ¿no? Hay gente que no puede elegir, pero la mayoría de los jóvenes con los que nosotros trabajamos sí que pueden. Y entonces el reto es decirles, vale, o sea, acepta que cuando elijas algo vas a renunciar a otras cosas. Claro. Y no pasa nada, no es un drama. Es que me cierro puertas ya, pero si te has abierto alguna, si el tema no es las que te cierras, si no puedes pasar por todas las puertas, el camino es uno. Claro. Entonces el tema es que tú, libertad es poder elegir por cuál quieres entrar. Y entonces por ahí enganchas, sí. Pero ¿qué tan complicado se vuelve ese poder de elección cuando vivimos en una sociedad hoy en día quizás muy individualizada, ¿sí? Y donde, y trato aquí de meter uno de los sellos ignacianos que es en todo amar y servir, ¿sí? ¿Cómo servir al otro, cómo amar al otro cuando existe este contexto individualista, ¿no? ¿Qué tan complicado hoy en día es? Bueno, yo creo, pero es verdad que es complicado, porque hay muchos discursos que ensalzan y hacen verdadera apología, ya no voy a decir solo del individualismo, sino del egoísmo, es decir, tú a lo tuyo, claro. porque nadie va a hacer nada por ti si no lo haces tú, porque aquí cada uno va a lo suyo. Eso es un discurso que se oye mucho, ¿no? Pero la experiencia real que tienen las personas es que nos necesitamos unos a otros. Yo, por ejemplo, uno de los temas en los que uno engancha mucho con la gente joven y ves que ahí sí que se abre un camino un poco de crecimiento, de diálogo, es el tema de la amistad. O sea, ahora es a ensancharlo, ¿no? Amigos no son solamente los 4 o 5 con los que te diviertes, con los que sales, con los que hablas, sino que un poco hay una cierta cordialidad o implicación o vinculación con otros. Entonces, en todo amar y servir tiene mucho que ver con la posibilidad de comprender que solos no vamos a ningún sitio, o sea, que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces, en todo amar y servir tiene 2 direcciones, y es: uno tiene que intentar de verdad amar y servir a los otros, pero también tiene que dejarse amar y dejarse cuidar, dejarse servir, ¿no? Y es mucho más bonito un mundo en el cual unos cuidemos de otros que en el cual cada uno solo cuide de sí mismo. Y eso también engancha. En ese sentido, estamos platicando con el padre José María Rodríguez Olaizola, sacerdote jesuita. Padre José María, ¿cómo tendría que conjugarse el tema de la fe y la vida cotidiana hoy en día? Mira, yo creo que la realidad para mí es que la fe es un marco de sentido que te permite comprender tu vida. Entonces, un reto que tenemos quienes trabajamos en pastoral es ayudar a que la gente entienda que la fe no es solamente algo que habla de la trascendencia, del más allá,
o de las celebraciones dominicales con lo que signifiquen, sino que la fe es una manera de entender las grandes dimensiones de la vida, el amor, la felicidad, el compromiso, el sufrimiento, la renuncia, la soledad, los vínculos, el propio lugar en el mundo, la vocación. Todas estas cosas hablan en el fondo, de los temas que uno habla cuando se junta con sus amigos a hablar y se desinhibe y empieza a hablar. Pues hay muchos temas que tienen que ver con... O sea, que la fe les puede dar una propuesta de sentido muy, muy buena, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la gente entienda que la fe no habla de una esfera paralela o ajena o distante, sino que la fe está hablando de tu vida de cada día, de por qué tomas las decisiones que tomas, de qué hacer en las encrucijadas de la vida, de qué valores perseguir, de en qué mundo quieres vivir, ¿no? Y cómo construirlo, y pues un poco por ahí. Pero pareciera que, sobre todo en contextos adversos, ¿no? Y venimos o estamos quizás todavía en un tema de pandemia, donde sabemos pues todas las consecuencias y efectos que ha tenido, pareciera que la fe es una cuestión de moda, de circunstancia, ¿no? Bueno, o sea, eso es un peligro. O sea, yo personalmente suelo decir, espero que la fe no esté de moda. ¿Por qué? Porque de moda están cosas que hoy están de moda y mañana no. Entonces las modas, por definición, nacen para morir. O sea, las modas es algo que, bueno, surge, tiene su momento álgido de aprobación, de gusto, de reconocimiento en una sociedad, y luego se va. Y esto lo mismo pasa con los personajes de moda, que con las tendencias de moda, que con las músicas de moda. Entonces yo lo que digo es, bueno, la fe, pues ojalá no se ponga de moda en este sentido. ¿Por qué? Porque decir, bueno, ahora, como venimos de un momento en el cual nos hemos enfrentado con la muerte en la pandemia y hemos estado como tan conscientes de la fragilidad y tal, pues de golpe ahora y solo ahora miramos un poco al mundo y nos preguntamos si hay alguien más, nos preguntamos si existe Dios, nos preguntamos si hay algo más allá de la muerte, y entonces casi nos aventuramos por caminos un poco de creencia, pero solo ahora. Eso es lo que sería una fe de moda, ¿no? Entonces yo lo que digo es, casi prefiero una fe que perdure a través del tiempo, o sea, que es la que está pues en los momentos en los cuales afrontamos encrucijadas y tormentas, pero también en los momentos un poquito más rutinarios y más anodinos. En todo esto que estamos hablando, ¿cuál tendría que ser el sello de una universidad jesuita? Bueno, hay muchos elementos, ¿no? Claro, hay muchos niveles en los que puedes hablar. Yo creo que la espiritualidad ignaciana nos da muchas claves de lo que deberíamos buscar, ¿no? Y buscamos una educación de calidad, buscamos una educación que genere personas sólidas en un mundo muy líquido, personas críticas en un mundo donde el pensamiento cada vez está más mediatizado por los medios y por la inmediatez y por la superficialidad. O sea, necesitamos gente profunda, necesitamos gente, como digo, crítica con las circunstancias de nuestro mundo, las sociales, las económicas, las políticas. Yo creo que la apertura a la fe es algo que, hombre, no digo que las universidades tengan que ser un lugar de proselitismo religioso, porque no lo son, ¿no? Sí. Pero sí creo que la posibilidad de ser espacios donde la pregunta por la fe sea una pregunta que entra con... de alguna manera en el horizonte de los jóvenes, sin prejuicios. O sea, no damos respuestas, pero sí que podamos invitar a que la gente se haga preguntas, también las preguntas religiosas. Me parece que eso es importante. Claro. Y al final yo creo que la mejor definición de lo que busca una universidad jesuita la dio Arrupe hace ya mucho tiempo, que era aquella de hombres y mujeres para los demás, ¿no? O sea, de alguna manera la conciencia de que la educación es un privilegio, la educación superior es un privilegio superior, y, hombre, el poder educarnos pues tiene que mover en nosotros la conciencia de que podemos y debemos dejar una huella en el mundo que nos rodea, ¿no? Y una huella buena. Cuando hablamos de huellas en esto último, una de sus pláticas, al menos la temática, es la vida como camino, peregrinos o turistas.
pareciera que también muchas veces desde el sello, pues, desde quizás nuestra posición de privilegios, pues muchas veces lo que hacemos es como una especie de turismo de pobreza, ¿no? Turismo sí, totalmente. ¿Cómo realmente generar una incidencia, pues, ¿no? Mira, yo creo que por una parte, o sea, el turista pasa por los sitios siempre protegido, siempre resguardado, siempre, claro. Y el peregrino no, el peregrino va con, no voy a decir a pie descalzo, porque tampoco eso es demasiado romántico, ¿no? Demasiado romantizar la peregrinación, pero sí va sin todas las seguridades, sí va, bueno, con un punto de incertidumbre, sí va zambulléndose en los sitios. El turista va casi apresándolos en una fotografía. Creo que uno de los retos que tenemos es ayudar a la gente con la que trabajamos a que salgan al mundo real y conozcan personas reales en circunstancias reales y con problemas reales, y que además lo hagas de tal manera que no lo ves a través de una pantalla o con una protección, la protección segura de verte, bueno, lejos, sino que de alguna forma te inquiete, te cuestione y te haga plantearte preguntas. Entonces, sí, es una actitud muy distinta a la de quien pasa con protegido. Claro. O sea, en el fondo, para mí el icono contemporáneo es quien ve el mundo a través de una cámara o quien lo ve en persona. ¿Y qué tanto en ese sentido, usted como especialista también en temas de comunicación, qué tanto ayudan o están perjudicando hoy en día? Mira, yo creo que bueno, el mundo de la comunicación contemporánea, los medios de comunicación, las redes, los celulares que ahora nos conectan con todo el mundo a tiempo real y que los llevamos en el bolsillo, eso es un medio. Y en cuanto a medio, ni bueno ni malo. O sea, puede ser bueno o puede ser malo, claro, pero no podemos ni demonizarlo ni ensalzarlo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo. Entonces, tiene muchas posibilidades, es decir, nos permite estar abiertos al mundo. O sea, yo pienso ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Irán. Pues Irán es lejísimos, Irán es el otro lado del mundo, ¿no? Uno no sabe muy bien, vamos, nunca vas a estar allí, nunca vas a vivir aquella problemática de lo que está ocurriendo, de las mujeres reivindicando una libertad que les lleva negada desde hace décadas por un régimen dictatorial y por una opresión brutal. Y bueno, y con todo, el estarlo viendo, yo creo que se convierte en una escuela, o sea, primero, de lo privilegiados que somos muchos en otros contextos. Segundo, bueno, o sea, eso cuestiona, hay mucho discurso, por ejemplo, hay mucho discurso feminista, yo creo que más superficial. Y en cambio esto nos enfrenta con una verdadera problemática donde dices, hay que tomar partido, que supone arriesgarlo todo. Ese tipo de cosas, bueno, la pantalla se convierte en ventana que te hace pensarlo y que te hace pensar en ello, ¿no? Entonces, bueno, si lo miras con profundidad y tratas de no dejarlo en una pura anécdota, bueno, se convierten en inquietudes, alicientes, estímulos, llamadas a la transformación y al final en escuela. Sí. Si lo dejas solamente en ser espectador de cosas que pasan en el mundo, bueno, pues entonces eres un turista. Sí. Por último, padre José María Rodríguez, tratando de combinar un poco la pregunta con las temáticas de tantas conferencias. Sí. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo se imagina el padre José María ese camino desde una espiritualidad ignaciana? O sea, vamos a ver, creo que es un camino que tiene un punto de intemperie, o sea, donde no sabes lo que te vas a encontrar. Creo que es un camino que tiene que estar marcado por un horizonte de una sana ambición. Eso es lo que llamamos el magis. O sea, que yo a los jóvenes hoy en día, cuando los veo, lo que digo es no se conformen con cualquier cosa para su vida. O sea, aspiren de verdad a ser la mejor persona que pueden ser, a desarrollar sus talentos lo máximo que puedan, no se conformen con, bueno, pues esto lo aprovecho un poco. Aspiren a conocer el mundo en el que viven, no a quedarse con dos pinceladas de realidad que podemos aprender en cualquier tertulia
barata, y a creer en las potencialidades que tienen en sus propias vidas. Esto es el magis, y me parece que es un elemento que es fundamental, ¿no? Y yo creo que también luego la lógica, bueno, uno elige con qué lógica vivir, y puedes vivir con la lógica del triunfo, el poder, el prestigio, la riqueza, el logro, la ambición y al final la soberbia, o puedes vivir con la lógica de la humildad, el servicio, la conciencia de tus propios límites, que sin embargo, puestos al servicio del bien común, pues suman, y son lógicas que se contraponen, y la espiritualidad ignaciana contrapone muy claramente, ¿no? Dos lógicas, la del egoísmo y la de la alteridad. Claro. Pues encantado por esta plática, por tenerlo aquí en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Esperemos no sea la última ocasión. No, seguro que no, seguro que hay más ocasiones. Claro que sí, esperemos que así sea. Pues estuvo con nosotros el padre José María Rodríguez Olaizola, sacerdote jesuita, y encantado yo de tenerlo en este programa de Cara a Cara. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y nos encontramos en la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.